zapatos rojos, usted se pone los zapatos rojos. Porque ese día va a haber un sorteo y de repente diga, quien tiene los zapatos rojos se ganó $1,000. Y fue usted. Pero si no le hizo caso, usted se va a quedar como, wow, era mi oportunidad de ganar. ¿Por qué no me los puse? A mí me ha pasado. El Señor me dice, vete por acá y me voy por otro lado y de repente me regresa a mi lugar de destino. Hoy vamos a hablar de lo que son proezas, porque el pueblo de Dios, los hijos de Dios necesitan moverse de su lugar natural a lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Tenemos muchos hombres y mujeres de Dios que le creyeron a Dios por cosas impresionantes. Y yo quiero que esta noche usted se conecte con la palabra y que comprenda que Dios está buscando a un hombre y a una mujer como usted para empezar a hacer proezas. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres hacer proezas, heme aquí. Si tú quieres que vayamos a abrir los mares, los abrimos. Si tú quieres que le hablemos a la peña, le hablamos. Si tú quieres que cerremos los cielos, los cerramos. Si tú quieres que abramos los cielos, los abrimos. Pero yo no sé si hay alguien aquí que puede decir en esta noche, Padre, a tu forma, a tu manera, he aquí encuentras a una persona que puede y que quiere hacer tu perfecta voluntad. Amén. El enemigo ha tenido distraída a la gente por 40 años. Repita, 40. Hay una distracción tan fuerte, amados, de parte no de Dios, sino del enemigo, para que no puedas cumplir tu asignación y propósito. Y hoy quiero que déjala ahí, mi amor. Déjala ahí. It's okay. Gracias, Lisa, te lo agradezco. Vamos a tratar de enfocarnos al 100, amén. Y la condición que tú traías la semana pasada va a cambiar hoy. La condición que tú traías hace exactamente una hora va a cambiar hoy. Porque hoy el Padre te va a mostrar cómo es que Él quiere empezar a trabajar contigo. Tú y Dios son un equipo. Mira, cuando Dios empezó a hacer, si quieres le podemos bajar, mi amor. Cuando nos movamos en lo profético, le metemos ese sonido al fondo, ¿ok? Vamos a fluir. Mire, amado, cuando el Señor quiso hacer proezas, escogió un hombre llamado Moisés. En él se manifiestan las proezas más impresionantes que usted puede ver en la Biblia. O sea que el sueño de Dios era poner en el vientre de una mujer un hombre que se iba a mover en lo sobrenatural desde el vientre y desde su nacimiento. Póngame atención. Cuando este Moisés llega al vientre de su mamá, el Dios ya tenía un plan con ese hombre. Él ya tenía un plan con ese hombre, pero el enemigo ya lo estaba identificando y el enemigo empezó a poner distracción y empezó a poner alcance para llegar a su vida y destruirlo, aún siendo un bebé. Aún siendo un bebé. Pero Dios dijo, a este bebé es mi recurso para romperle la cabeza al faraón, para romperle la cabeza al sistema. Hoy quiero decirle que usted es el recurso de Dios para romperle la cabeza al sistema que está corrupto en este mundo. A Dios fue el que usted escogió. A usted dele fuerte palmas al Señor. Usted es al que Dios o a la que Dios escogió para distorsionar todo plan del enemigo contra las tinieblas. Y entonces vemos que en el nacimiento de Moisés, la escritura nos explica que Moisés nació hermoso. Dígale, era hermoso. Igual que yo, dígale a que está al lado. Mire, yo así igual que yo de hermoso, dígale. Más adelante Pablo de Tarso agrega que además que Moisés era agradable a Dios. ¿Cómo era Moisés? Agradable a Dios, ¿verdad? Por tanto, su físico como su carácter, dice que tenía un carácter afable. Moisés era hermoso a la vista de sus padres, quienes inmediatamente lo amaron. Por lo tanto, decidieron protegerlo. Yo hoy quiero que sepas
que desde que tú estabas en el vientre de tu mamá y en tu nacimiento empezó la protección de Dios sobre tu vida, porque tanto Dios como el enemigo saben lo que tú portas es demasiado fuerte como para no proteger lo que hay de Dios en ti. Y desde que estabas en el vientre, Dios protegió esta pancita, ¿verdad? Dios protegió, ahí estabas guardadito en esa casita, pero cuando naciste, te quiero decir, di conmigo, se activaron las fieras. Claro, porque pusieron a Moisés en una canastita calafateada para ponerla en un río para que pudiera él avanzar. Mire la fe de una mujer que sabía que su hijo nació para hacer proezas. Y entonces todos los que son agradables a Dios son personas sacadas fuera del escondite de la oscuridad del temor. Esa es la primera característica de una persona que va a hacer proezas con su vida. Dios te va a sacar del escondite de oscuridad donde has estado. Hay un escondite de oscuridad, de temor, porque no sabes que el porvenir, porque no sabes si eres llamado o no de parte del Señor. Pero el Padre empieza a sacarte de la oscuridad, del anonimato. Y entonces vemos que la creencia de Moisés entre los hebreos cabe destacar que Moisés en realidad fue criado en su propia casa durante su tierna infancia, ¿verdad? Pero luego el Señor dijo, es un tiempo que te voy a tener aquí con los hebreos, con tu familia. Es un tiempo que te voy a tener en Venezuela. Es un tiempo que te voy a tener en Honduras. Es un tiempo que te voy a tener en Guatemala. Porque te voy a sacar del lugar donde fuiste amamantado. Te voy a sacar del lugar donde fuiste amado. Donde fuiste deseado por tu papá y tu mamá. De donde fuiste amado, mimado. Pero te voy a meter a un lugar donde será tu lugar de proceso. Para que entiendas que en ese proceso haré un suceso que puedas marcar la historia de una generación que ha estado enterrada por 400 años, que sus huesos aún dicen y claman al Dios que vive. Hoy te quiero decir que no es casualidad que Dios te sacara de Nicaragua, que Dios te sacara de Guatemala, que Dios te sacara a Honduras. Tú no viniste a cumplir el sueño americano, tú viniste a cumplir el sueño de Dios. Tú viniste como un Moisés a libertar a una nación hambrienta y sedienta de Él, que no tiene quien los guíe, que no tiene quien les enseñe, que no tiene quien los impulse. A eso viniste. Entonces Dios le enseñó a Moisés una prioridad y le dijo, Moisés, nunca te acomodes, porque sabes una cosa, los que están llamados a realizar proezas nunca pueden estar cómodos, nunca pueden permanecer en el mismo lugar, nunca pueden permanecer en una misma estación, porque cuando Dios toma a un hombre y a una mujer que tiene un propósito grande para su gloria, quiero decirte en el nombre de Jesús que Él te va a empezar a mover de la ciudad donde vives, Él te va a empezar a mover de la ciudad donde trabajas, Él te va a empezar a mover, habrá un movimiento. Cuando Dios escoge a un hombre o una mujer con el que quiere hacer proezas, lo va a empezar a mover. Hoy te quiero decir, no te acomodes, porque Dios ya te vio. Dile al que está al lado, Dios ya te vio. Y entonces dice la palabra del Señor en las Escrituras, no son claras acerca del momento en que Moisés fue finalmente llevado al palacio. Fue cuando el niño creció. Como niño crecido no era más que un bebé, pero aún no era el joven. Es probable pues que tuviese alguna conciencia en su origen israelita. Sin embargo, estaba en una edad ideal para ser flexible y adquirir aún más enseñanza. Diga conmigo, los que son llamados a hacer proezas son flexibles. Los que son llamados a hacer proezas no se acomodan. Los que son llamados a hacer proezas son flexibles. Le entienden a Dios rapidito. Dios te puede dar una orden y tus números pueden estar en rojo. Mi pregunta es, si tus números están en rojo, ¿tú le vas a obedecer?
¿Sabes por qué? Porque a ese punto te quería llevar el Señor. A que aún con tus números en rojos, tú le empieces a creer que puedes empezar a hacer las proezas más grandes que nunca habías hecho. Saben, había una viuda que estaba sus números en rojo. Solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque le llegó el profeta. Le llegó el profeta a decirle: tus números en rojo se van a empezar a poner en azul. Se van a empezar a poner en verde. Porque te llegó el profeta. Llegó la visita del profeta para decirte que tus números ya no serán más rojos, serán verdes, serán azules. Porque dice el Señor: si te pudiste mover y creíste con tus números rojos, imagínate que lo que vas a empezar a hacer con tus números verdes. El diablo oprimió tu finanza porque sabe que eres obediente, porque sabe que tu finanza y los recursos del reino son para él, y sabe que con la finanza tú puedes hacer proeza. Pero tú sabes cuál fue el dolor de cabeza del diablo, que hiciste lo que tuviste que hacer con la orden de Dios, aún con tu número rojo. Y dijo el diablo: esta ecuación como que no resulta, esta ecuación como que no me da, esta ecuación como que estoy viendo que este hombre está en lo sobrenatural, porque sus números no le dan, pero aún en rojo está haciendo la voluntad a quien yo lo llamé a hacer. Porque no es cuestión del dinero, es cuestión del Dios que te provee aún cuando no tienes para dar. Y ahí entendemos que eso ya es una proeza. Si tú puedes servirle a Dios con tu número rojo y no le pones excusas, ay Dios mío, ¿quién cree que quién cree que le viene la próxima promoción? Hay gente con su finanza que no saben ni qué hacer, pero con lo que tú sabes hacer cosas aún no teniendo lo que ellos tienen. La riqueza no está en la finanza, la riqueza está en la mente que le crea a un Dios que todo lo puede. La conciencia de Moisés sobre su llamamiento y elección. ¿Sabe? Moisés dijo: ya yo estuve con los hebreos, ya yo estuve con los egipcios, ya yo pasé mi proceso, ya yo cometí un error y maté a aquel hombre allá en Egipto. Y ¿sabes qué? Me destierra. Lo desterraron. Él salió porque cometió un crimen. Pero entonces él decía: bueno, iré y buscaré mi lugar de paz, mi lugar de descanso. Me voy a jubilar en el desierto. Voy a buscar una esposita, voy a buscar una tienda, voy a buscar un chofarcito, voy a buscar cómo hacer crianza de ovejitas, y voy a ir a sentarme a la matita, a tomar lechita, a comer mielita, a comer quesito. Ese era el plan de él. Ya yo sufrí en Egipto, ya yo fui rey, ya yo tuve reino, ya yo tuve dinero, ya yo tuve la mujer que quise, ya yo hice lo que debía hacer. Ahora me voy a jubilar, voy a ir por allá por el desierto a sentarme bajo un enebro, a tocar el shofar, a cuidar las ovejitas de mi suegro Yetro, y ya listo, con eso lo tengo todo. Ya yo terminé, ya Dios terminó contigo. Esa era la idea de Moisés. Qué lindo, ¿no? Pero Dios tenía un plan. Dios le dijo: no, bebé, apenas estás comenzando. Apenas eres un bebé. Pero ¿sabe una cosa? Le voy a decir algo. Agárrese donde pueda. El que es llamado a hacer proeza es curioso. Es curioso. En mi país le dicen chute, metido, metiche. ¿Qué hay por ahí? Déjame oler, déjame ver, déjame percibir. Y de repente, Pastor Miguel dice que arriba de una montaña había una zarza, y mientras que él estaba ahí quietecito, jubilado, en su lugar de jubilación, con su esposita, con su bebé ahí al ladito de él, papi, mira qué chévere la estamos pasando. De repente él ve un fuego, de repente él ve una zarza, de repente dice: ¿qué es eso que está ahí arriba? Hay algo que me está llamando la atención. Yo como que quiero caminar hacia allá, quiero ver qué está pasando en esa zarza. Y sabe una cosa, el
curioso de Moisés, ay Dios mío, se le acabó su retiro, se le acabó su tiempo, caducó su tiempo de retiro, porque en ese retiro se le apareció la zarza. Porque con el que Dios tiene un plan, le destruye sus planes. Ay, salió profunda esa risa ahí atrás. Cuando Dios tiene un plan contigo, tus propios planes se van a ser destruidos. Yo no puedo soñar que me voy a jubilar, porque capaz yo me jubilo a los 70 y ahí me llama el Señor como un Moisés. Yo no tengo tiempo para estarme diciendo, Padre, yo me voy a jubilar. ¿Sabe qué? Mejor ni lo sueñe, mejor ni lo piense, mejor dedíquese a obedecer a Dios, mejor dedíquesele que sus mejores años sean para Cristo. Y si se va a desgastar por alguien, desgástese por Dios. Y dice la palabra del Señor aquí más adelante. Estoy en la introducción. Dios mío, ayúdame. Dice, la expresión hecho ya grande nuevamente se fue y se refiere a su edad, sino a su grandeza y poderío. Porque si algo tiene un hombre y una mujer que es llamado a hacer proeza, tiene poder y autoridad. Usted empieza a orar. Padre, provéeme para el agua, para la luz, para el vestido. Y de repente llegó el agua, llegó la luz, llegó el vestido. Y usted dice, esto está bueno. Ok, Padre, provéeme para ese proyecto que me pediste. Y de repente llegó la bendición y la provisión para ese proyecto. Y usted dice, ¿pero qué fue? ¿Qué fue eso? Está llegando la bendición. Y de repente le dice el esposo, amor, ora porque la cosa está fuerte en el trabajo. Y tú le dices, ¿tú estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿Tú estás seguro? Porque yo oré por el agua y el agua vino. Yo oré por el vestido y el vestido vino. Yo oré por la provisión por aquel proyecto y vino. Ahora tú estás seguro que tú quieres que ore porque ando con poder y autoridad. Tú estás seguro que Dios quiere que ore. Y de repente tú oras y pasan 2 meses y empieza a haber un cambio apoteósico en donde tú trabajas. Y de repente hay un movimiento raro. Y de repente tú no sabes dónde estás parado. Y tú dices, la oración está llegando. Y de repente tú dices, Dios mío, ¿qué hacemos? El diablo me está sacudiendo la alfombra. No sé qué voy a hacer. Pero hay una cosa que el Señor tiene preparado para ti. Más adelante, hoy no lo vas a entender. Hoy no lo vas a comprender. Pero si tú le crees a Dios, Él es capaz de mover cabezas de gobierno, de líderes, con tal de moverte a ti para que entres a tu propósito. Seguimos. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado como el pueblo de Dios. Porque Moisés había visto injusticia. Yo no sé si usted viene de un país o de una nación donde hay mucha injusticia, maltrato, abuso, donde no hay medicina, no hay salud, no hay doctores, no hay quien. Y esa injusticia, tú dices, wow, tengo que hacer algo, tengo que moverme a hacer algo. Y dice que Moisés veía tanto dolor y se negó al mismo, habiendo visto su propia relación y las miserias de sus hermanos. Tomó su audaz y resuelto paso de Dios y su pueblo para hacerle contado muchas noches sin dormir. Diga al que está a su lado, los que hacen proezas mientras que otros duermen, ellos están despiertos. Dice, habla mucho que abandonar, pero la fe ganó a la victoria. La fe ganó y tuvo su victoria. Nuestra simpatía con los oprimidos y con los que parecen no es muy profunda, sino nos ha llevado a una consagración. La frustración y aparente fracaso de Moisés. Moisés dijo, ya yo estuve con los hebreos, con mis hermanos. Ya yo estuve en Egipto. Ya yo fui príncipe. Ya yo comí los mejores manjares.
Pero esto aquí como que hay algo que no me cuadra. Yo estaba comiendo manjar, yo estaba comiendo vino, yo estaba comiendo la mejor de las uvas y lo mejor de los frutos. Pero veo a mis hermanos, veo a los hebreos que no tienen lo mismo que yo como, que no visten como yo visto. Veo a mis hebreos, a mis hermanos, a mi sangre que están padeciendo lo que yo no estoy padeciendo. A mí como que no me parece justo esta ecuación. A mí me parece que el Dios que ellos les sirven tendrá un día que hacer algo, pero lo que no sabía Moisés, que él haría algo, pero lo haría con él. Cuando Dios tienes un corazón de misericordia, cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer contigo. Entonces él va y se huye. En conclusión, Moisés huyó delante del faraón. Cuán profunda y amarga debe haber sido la desilusión, la impotencia de saber que tenía que alejarse del reino, tener que alejarse de su lugar de nacimiento, que lo vio nacer, y de Egipto. A lo mejor él iba con tristeza, a lo mejor él iba con desánimo, porque tuvo que soltar su cuna donde lo vieron nacer, tuvo que soltar su reinado donde lo vieron crecer, para ir a un lugar, a un desierto. Y en ese desierto fue la materia prima que Dios usó para convocarlo. Diga, los que hacen proezas son convocados por el rey. Y entonces Dios dice, ¿tú crees que viniste a un retiro? ¿Tú crees que viniste a retirarte? ¿Tú crees que ya tu tiempo había caducado? No, Moisés, ahora es que estás listo para que yo empiece a hacer contigo las mejores proezas que yo tenía para ti. ¿Sabes una cosa? En el camino Moisés se encontró con desastres, con pobreza, con miseria, con escasez, con enfermedad. Se desvió muchas veces, mató a un hombre, tuvo lo que él quiso, comió lo que él quiso. Y le dijo el Señor, hasta ahí no me metí contigo. Yo te dejé ser para que ahora seas. Yo te dejé hacer todo lo que quisiste hacer. Yo te dejé hacer todos los desastres que quisiste. Ahora es que estoy predicando. Yo te dejé hacer todo el desastre que hiciste en tu pasado. Yo te dejé hacer el desastre que hiciste ayer. Pero te dejé y lo permití por una razón. Era parte de tu enseñanza, era parte de tu proceso. Pero ahora cuando tú crees que yo no puedo usarte, ahora cuando tú crees que estás en tu retiro, ahora cuando tú crees que ya no tienes más para dar, es que yo voy a empezar a hacer proezas. Y lo primero que Dios le enseñó a Moisés es a decirle, no tienes ninguna excusa para que yo pueda usarte. Así que lo primero que te va a decir el Señor a todo hombre y mujer que tiene llamado de parte de Dios, no te permito ninguna excusa. No, señores, que soy tartamudo, tranquilo, yo te iba a sanar, pero te pongo Aarón. No, señores, que cómo le voy a hacer. Esa gente sabe, esa gente, yo estuve ahí. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, mete tu mano. Y cuando metió la mano, sacó la mano y le salió leprosa. Y le dijo, vuelve y mete tu mano, mete la mano, saca la mano, y le salió sana. Y le dijo, si yo puedo hacer que en un segundo la piel se vuelva a reintegrar, estando podrida, en un segundo yo puedo hacer que la piel se vuelva a integrar. Ahora le dijo, toma esa vara, y la tomó y se convirtió en serpiente, y luego se convirtió en vara. Y le dijo, tú no estás hablando con un Dios de miseria, tú no estás hablando con un Dios de escasez, tú no estás hablando con un Dios pobre, tú no estás hablando con un Dios que nos sana. Tú estás hablando con el Dios que sana, con el Dios que libera, con el Dios que saca de la cautividad. Pero el primero que tengo que sacar de ahí es a ti. Y entonces el Señor le dijo, tú serás como Dios, y Aarón será tu profeta. Le dio un lugar que Dios no le ha dado a nadie en ninguna parte de la Biblia. ¿Y sabes qué pasó? Moisés dijo, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está la belleza que Dios me dio? ¿Dónde está esa morena? ¿Dónde está esa rubia? ¿Dónde está esa hermosura? Vamos, alista tu maleta porque nos fuimos. Se acabó el retiro. Se acabó la pasividad. Porque el Dios que todo lo sana, ese está ahí arriba.
Y fui y me dio instrucción y me dijo: tú serás el que liberte mi pueblo. Tú serás el que lo saque de la esclavitud. Tú serás el Dios en la tierra y los sacarás de allí para yo hacer proezas. Y cuando Él dice: vamos, nos vamos, maletas, vamos a empezar a acampar antes de llegar a la tierra prometida. ¿Ahora está entendiendo? Vamos a empezar a movernos de campaña en campaña, de campaña en campaña, de campaña en campaña, de campaña en campaña, hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, ya voy cerrando. Agárrese donde pueda. El Señor le dijo: la primera proeza, que estés en el vientre de tu mamá. La segunda proeza es que nazcas. La tercera proeza es que te metan en una canasta calafateada. La cuarta proeza es que no te metan a un río donde hay cocodrilos y no te coman. La quinta proeza es que te metas al lugar donde están tus enemigos y yo te meta como un rey. La sexta proeza es que tú, teniendo un delito pendiente, yo te lo quité y te solventé ese delito sabiendo que tú tenías que pagar y no lo pagaste. Te fuiste al desierto, yo te alimenté y te sustenté en el desierto. Yo te hice casarte con una mujer que te iba a sustentar y te dije, y el suegro tuyo te iba a sustentar hasta el momento que yo te preparara para que tú pudieras hacer el dunamis en el lugar donde yo te iba a meter. Eso es otra proeza. Porque si tú te vas al desierto, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar? Y Dios le proveyó un tremendo suegro, una tremenda esposa y un hermoso hijo. Esa es una proeza. Que tú salgas de tu ciudad y que te lleve Dios a un país que no conoces y encuentres a un hombre de Dios y encuentres a una mujer de Dios que a ti te sustente. Eso es una proeza, porque si Dios te está sustentando en el empleo donde estás, en el lugar donde vives, en la iglesia que te congregas, eso es una proeza. Séptima proeza, encontrarte en una zarza. ¿Cómo es que una zarza no se quema? Esa es una proeza. Y él se encontró con el Dios de la proeza, con el Dios que hay fuego pero no se quema. Y cuando él se encuentra en el fuego, él empieza a recibir la dirección. Dile: la dirección de Moisés fue direccionada a hacer proezas. Bájale un poquito, amor, para ir cerrando. Y dicen que Dios lo entró del lugar donde él se había ido. Y cuando él entró a ese lugar, si podemos movernos en adoración, mi amor. Cuando él entró a ese lugar, dice la palabra del Señor, que dijo: llegué al lugar donde empieza la manifestación. Si tú te encontraste en la zarza, y si el Padre ya te empezó a dar instrucciones, es tu temporada para empezar a manifestar lo sobrenatural. Porque si tú te encontraste en la zarza y no estás empezando a moverte en lo sobrenatural, significa que le estamos fallando a Dios. Yo me encontré con la zarza y el Señor me dijo a mí en el 2015: en el año 2025 te voy a usar para hacer proezas, Cindy López. Y hay de ti que no te muevas con lo que yo te enseñé. Yo te subí a la zarza y te sané. Te mostré que soy el Dios que quita la esterilidad. Te mostré que soy el Dios que aparece donde no hay. Te mostré que soy el Dios que te provee, que te sana, que te liberta. Y si yo te probé que soy ese Dios, mínimo vas a empezar a moverte en lo sobrenatural. Cuando tú te encuentras con la zarza, lo primero que vas a recibir es una instrucción. Y después de la instrucción, vas a empezar a moverte en una manifestación. Y va a ser una manifestación de gloria.
Y vas a empezar a hacer cosas una a una. Y le vas a quebrar, vas a quebrar la mentalidad a aquellos que no han creído en ti. Le vas a quebrar el diseño a Faraón. Le vas a quebrar el diseño a lo antibíblico. Y vas a empezar a hacer cosas que van a marcar a tu generación. Amados hermanos en Cristo, yo hoy vengo a decirte que Dios te llamó a hacer proezas. A ti y a mí. Y Dios un día te preguntará, te mostré la vara, te mostré el aceite, te mostré que soy el Dios que te sanó, que te proveyó. Mínimo, empieza a manifestar mi gloria en tu ciudad, en tu empleo, en tu lugar. El Señor me dijo, quiero hacer proeza contigo. ¿Puedo? Y le dije, haz lo que tú quieras. Sana a los enfermos, liberta al cautivo, dale vista al ciego, dale oído al que no escucha. Voy a entrar donde nadie entró. Voy a conquistar lo que nadie conquistó. Voy a tomar lo que nadie tomó. Voy a libertar al quien necesita ser libre. Voy a romper las cadenas de esclavitud. Voy a romper la pobreza. Voy a erradicar todo lo que se ha levantado en contra del pueblo de Dios. Te voy a enseñar y te voy a modelar al Dios que me encontró en aquella zarza. Yo no sé si hay alguien aquí que me puede decir, pastora, yo me encontré con Jesús. Yo soy un hombre y una mujer diseñado para hacer proeza. Lo que pasa es que habían distractores que hoy en el nombre de Jesús te empiezan a soltar. Habían distracciones en tu vida que te estaban apartando de lo que Dios te llamó a hacer. Pero hoy de aquí está en la zarza. Te viniste a encontrar con la zarza, con el lugar de tu dirección, con el lugar de tu asignación, con el lugar de tu inicio. Hoy Dios te está reiniciando, profeta Ismaela. La transmisión